Relatos desde el micrófono. Relatos desde el micrófono. La doctora Marta Cohen, que está en el teléfono, es patóloga pediátrica, es argentina, residente en Reino Unido, se desempeña en el Hospital de Niños de Sheffield, en Gran Bretaña, como directora clínica de farmacia, diagnóstico y genética, y es profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad de Sheffield. Y desde Reino Unido nos va a compartir su visión sobre la pandemia del COVID-19 5 años después. Doctora Cohen, buenos días en Lima, buenas tardes en Inglaterra. ¿Cómo está usted desde Londres? Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por su contacto. Varios medios ya han recordado este aniversario de 5 años, que fue el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de la pandemia. No sé si hemos aprendido mucho como mundo. Creo que si ahora surgiera otra pandemia, no estaríamos mejor preparados. Y esto tiene que ver con toda la situación geopolítica por la que atraviesa nuestro mundo, ¿no? Claro. Mire, con la salida, en primer lugar, que siguen ocurriendo casos de COVID, si bien obviamente no es los 7 millones que fallecieron en la pandemia en el mundo, hablando en general, sí siguen ocurriendo casos de COVID y sigue falleciendo gente. Mire, la última semana de Estados Unidos, de 2024 en Estados Unidos murieron más de 500 personas de COVID. Es decir, no se mueren con insuficiencia respiratoria y hipoxemia en la sala de terapia intensiva, pero a lo mejor desarrolla una trombosis, un accidente cerebrovascular, un infarto. Es decir que es importante tener en cuenta que, bueno, si uno tiene síntomas puede ser todavía COVID, y que si es una persona sana y joven, pues no pasa nada, pero si es una persona mayor, a lo mejor desarrolla un infarto. Pero lo más importante es que hay más de 400 millones de personas en el mundo que han desarrollado lo que se llama COVID prolongado. Es decir, personas que están muy cansadas, que no pueden salir a trabajar. Esto ocasiona una gran pérdida en la economía mundial. Y todavía no se ha encontrado un tratamiento adecuado para eso. No hay investigación suficiente y no hay tratamiento. Doctora y Cohen, lo peor es que... Sí, solamente una interrupción. Este COVID prolongado es, digamos, parte del proceso o de las consecuencias que dejó justamente el virus en los cuerpos de esta cantidad enorme de personas. Sí, claro, puede haber sido que a algunos les produjo problemas cardíacos, problemas renales, aceleró el Alzheimer en muchas personas. Yo conozco un amigo que murió y se desarrolló una demencia luego del COVID. Es decir que sí, y sobre todo causan lo que se conoce como fiebre crónica, es decir, personas que están muy cansadas, que están todo el tiempo en la cama, que no pueden trabajar, y es $1 trillón de dólares las pérdidas que se constatan relacionadas con las consecuencias de personas que no van a trabajar porque tienen COVID prolongado. Así que las pérdidas en el mundo son increíbles. Pero lo peor de todo es que, bueno, esto es lo que pasó y las consecuencias, pero ¿estamos preparados si surge otra pandemia, que es lo que le dice la enfermedad X? Y la respuesta es no. No estamos preparando. Mire, la situación de que Estados Unidos deja la Organización Mundial de la Salud, ellos aportan el 18% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, va a hacer que esta se tenga que achicar, que redistribuir su presupuesto. Y, Estados Unidos lo hace para no gastar, ¿no es cierto? Pero en realidad la pandemia, o la próxima pandemia, o la eventualidad de una próxima pandemia, si surge, ¿de dónde va a ser? Más probablemente del sureste asiático, de África, que son no necesariamente países ricos, y que si la Organización Mundial de la Salud no hace la vigilancia epidemiológica adecuada, cuando se descubra o cuando se identifique, se va a haber perdido un tiempo precioso.
Correcto. Ahora, estas personas que están enfrentando, estos millones de personas que están enfrentando este COVID prolongado, doctora Cohen, ¿son también factibles o más propensos a otro tipo de contagios, o de otro tipo de virus? Bueno, obviamente no necesariamente otro tipo de virus. ¿Qué pasó con el COVID? El SARS-CoV-2, yo Ujú. desde el principio lo definí como un virus que produce una disregulación inmune. Es decir, cuando el virus ingresaba al organismo, produjo una reacción del sistema inmune que hizo que se desarrollaran coagulación intravascular, que fue lo que produjo los cuadros respiratorios o lo que ahora puede seguir produciendo infartos, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Y en muchas personas que no necesariamente se murieron, el COVID creó una disregulación del sistema inmune, una enfermedad inmune, que por ejemplo aumentó el número de diabéticos, Ujú. pacientes que desarrollaron pancreatitis de origen autoinmune post-COVID. Entonces aumentó el número de diabéticos. Pacientes que desarrollaron tiroiditis crónica por afectación autoinmune de la tiroides. Y otros pacientes que desarrollaron enfermedades neurológicas. Es decir, que sí, seguramente el tratamiento tiene que ver con el de las enfermedades autoinmunes, pero cada persona Ajá, no es la misma enfermedad. Es decir, que tiene que ver con la genética de cada persona. Para eso hay que hacer una gran inversión correcto. eh, y lamentablemente no se ha hecho. Y además, los países con mayor capacidad de inversión, como Estados Unidos, el gobierno de Trump ha puesto una pausa de 8 años, perdón, ha puesto una pausa de 8 años Ujú. en todo lo que sea las investigaciones en enfermedades infecciosas. Entonces, como no se invierte, no se va a descubrir. Y Do- países como Perú o Argentina, que a lo Ajá. mejor quisieran invertir, no tienen el dinero. Entonces, el cambio en la situación política de Estados Unidos ha traído un gran efecto negativo en el prospecto de estar preparado para una nueva pandemia o poder enfrentar con tratamientos Do- adecuados el COVID-19. Doctora, yo estaba repasando anoche una exposición suya del año pasado en Buenos Aires, en Argentina, en su país. Y usted hablaba, además de la prevención que es fundamental para cualquier enfermedad, para cualquier tipo de virus, hablaba usted también de otro aspecto de que es, digamos, importantísimo, que es el cambio climático. Y este Ah, cambio sí, climático que sí, puede ir o que está yendo de la mano en países como Argentina y también el Perú, de casos de dengue, que ya incluso el año pasado ha exactamente, tenido una cantidad impresionante de casos, como nunca antes se ha visto. sí. Ujú. Entonces, Bueno, exactamente. Mire, un libro que escribí, que yo fui una de las autores principales, que se llama Un mundo en pandemia, ujú. ya ahí en el año 2022, cuando lo sacamos publicado, que está en castellano, se consigue por Amazon, ahí ya explicaba el tema del cambio climático. Por eso es que yo digo, si hay una pandemia, seguramente el virus va a venir del África y eso o del sudeste asiático, porque el calentamiento global se nota sobre todo en esos continentes, en donde ya de por sí hay mucho calor. Entonces con el aumento del calentamiento, los mamíferos, los animales, las especies salvajes están mudando su hábitat, y al mudar de su hábitat, unos Y, 100 kilómetros se estima, de acuerdo a modelos matemáticos de Estados Unidos publicados en el año 2022, y, se estima que van a mudar 100 kilómetros. Entonces, y- un animal, hay 6.000 especies de mamíferos. Entonces, al mudar de hábitat, virus de un animal entran en contacto con otro mamífero y eso va a ser, ese salto de especie puede originar un nuevo virus. Ese es el riesgo. Por eso y- la vigilancia epidemiológica es importantísima. Con respecto al dengue, en ajá. este momento, de los 8.000 millones de personas que vivimos en este mundo, 4.000, o sea, la mitad, 4.000 millones, viven en zonas de dengue. Y en el Reino Unido, que es un país de clima frío, ya se está preparando que en 10 años va a haber dengue de transmisión comunitaria acá. Ah, caramba. Así que exactamente. Cuando yo estuve hace poco en Italia, había carteles sobre el dengue. En Francia,
ha habido casos comunitarios de dengue que ha venido por viajeros, pero una vez allí, Entonces, si está el mosquito, puede circular. Así que sí, lo del dengue, y junto con el dengue, el Zika y el chikungunya, porque son tres claro, virus que es el mismo o mosquito, sea, ¿no es esto cierto? podría convertirse en 10 años en una pandemia. Bueno, potencialmente sí. Lo que pasa es que por suerte hay vacunas, ¿no? Para el Claro. dengue, que están en la última vacuna, Kudenga, del laboratorio de Takeda de Japón. Ujú. Esta Sí, vacuna protege para todas las especies, sobre todo que hay 4 serotipos de dengue, pero los que más circulan son el uno y 2, y vacuna Kudenga protege para los 4, ajá, sobre todo para el uno y 2. Así que bueno, lo importante es eso. ¿Por sí. qué? Yo hago la No, comparación con la pandemia anterior, que fue la gripe española. La gripe española pero murieron estamos hablando, 40 millones de ujú, personas. claro, En el año 1915, claro, 1915, murieron 40 millones de personas. Ahora acá murieron 7. Póngale 7 y medio van ujú, muriendo ya, porque gente sigue muriendo de COVID. Pero fíjese la gran diferencia. ¿Y por qué fue eso? Porque no había vacunas. En cambio, claro. acá la vacuna se hizo en 10 meses. Y si hubiera una próxima pandemia, con el conocimiento que se adquirió con la tecnología del ARN mensajero y del secuenciamiento genético, en solamente 6 semanas se puede hacer una nueva vacuna para un nuevo virus. Así Ah, que eso, la inversión que se logró durante la pandemia con esa tecnología de vacuna de ARN mensajero, logró que en 10 meses hubiera la inversión económica y en tiempo de 15 años. ujú, Así que, bueno, eso es algo positivo que nos dejó la claro, pandemia. cosas, También nos dejó ujú, esa misma tecnología para el tratamiento del cáncer, que es lo que ya se claro, está aplicando, ¿no? efectivamente. Así que, exactamente, Interesantísimo. pienso que sí, si hay otra pandemia, las vacunas, bueno, que obviamente, lamentablemente también ese es otro problema, que en Estados Unidos el nuevo Ujú, ministro de Economía, de Salud, Kennedy, él es antivacuna. Entonces, en la posibilidad de una ujú. pandemia, Estados Unidos en este momento no está haciendo nada para invertir, al contrario. Sí, pues. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Marta Cohen, por esta Bueno, gentileza de atendernos después de algunos años desde sí, Inglaterra. Ha sido un gusto conversar con usted y seguramente la tendremos en muchas otro momento. gracias. Muy amable, muy, muy Muchas gentil. gracias, Ricardo. Adiós, Un gusto que adiós, le chao, vaya chao. muy bien. La doctora Marta Cohen, que es una de las más destacadas patólogas, no de Gran Bretaña, sino del mundo.